Muy buenas noches, amigos. ¿Cómo están? Espero que estén súper bien. Y me han hecho Estamos aquí, estimados amigos, otra vez, siempre con estas ganas terribles de enseñarles quechua. Y bueno, lo importante es aprender y poner en práctica todo lo que estamos aprendiendo, ¿ya? Esta semana tenemos un tema muy interesante, muy arduo, porque necesitamos avanzar algunos temas súper importantes. Y vamos a correr, ¿ya? Vamos a correr un poco más porque necesitamos terminar lo más antes posible nuestro quinto libro, para luego ya ingresar plenamente y estar listos pues para la evaluación de lenguas originarias, ¿ya? Estamos revisando más adelante el tema de los documentos, las rúbricas, que van a ser un recurso muy importante para para la evaluación, ¿ya? Pero antes de eso quiero comentarles, estimados amigos, que para hacer pan, para hacer todo, necesitamos materiales. Necesitamos obligatoriamente tener algunos recursos que son fundamentales. Recursos que sin los cuales no podemos absolutamente hacer nada, ¿ya? Vamos a intentar aquí. Ya, Chachi, buenas noches. ¿Y los libros? Hoy día les voy a presentar, no se preocupen, ¿ya? Ya saben cómo trabajamos nosotros. Este libro ha sido un total trote hacer este libro, y me falta todavía el sexto libro sacaré para la siguiente semana. Pero ahorita estamos en otro tema que es, en este caso, ya, pero vamos a ver. No quiere abrir todo ese libro. Un momentito, por favor. Che, Santa Luz y mucho. Ya, ahora sí abrió. Ahora sí que ya lo parezco. Muy bien, estimados amigos. Ahora sí empezamos las clases, ¿ya? Ya estamos llegando a los 80 personas. También estamos transmitiendo por YouTube, por Facebook, por WhatsApp, ¿ya? Por TikTok. Muy bien, estimados amigos, muy buenas noches con todos, con cada uno de ustedes. Bienvenidos a la clase de quechua, donde aprenderemos un poco más nuestro Eswatini Runasim, ¿ya? Entonces, estimados amigos, dicho esto, empezamos nuestro proceso de aprendizaje. Ya. No sé si aquí muy bajo. Muy bien. Sí, ahorita lo voy a subir al libro, no lo voy a subir al libro, no se preocupe, ¿ya? En esta carpetita ya vamos a tener, si están viendo, hecho sureño, escritura, vamos a agregar un quinto libro, ¿ya? Voy a poner así ahora sí, como el quinto libro. Recuerden, estimados amigos, el quechua no es pues como cualquier idioma cortito, ¿eh? El quechua es amplio, demasiado amplio. Y entonces, estimados amigos, esta semana vamos a correr como sea y vamos a tener que terminar este libro, ¿ya? Voy a dar una explicación sencilla de algunos aspectos y tenemos que correr porque necesitamos terminar. Ya está, estimados amigos. Un momento, ¿ya? Vamos a... Ahorita lo subo. Algunas cositas faltan. Ya, empezamos entonces. Mientras vamos viendo, estimados amigos, aquí estamos. Jabarit, Jabarit. ¿Se puede ver mi pantalla? ¿Me escuchan claramente? ¿Me oyen?
¿Me oye? ¿Se escucha? Sí se escucha, ¿no es cierto? Manda. Sí se escucha, alguien casa. Ari. Empezamos entonces, estimados amigos. Buenas noches con todos. Este es el Quechua Sureño 5, que estamos avanzando. Es el quinto libro. A veces yo voy viendo y a manera de que vamos agregando el libro, los temas se van ampliando, ¿eh? Y entonces, estimados amigos, en este libro tenemos estos temitas que son muy importantes porque es parte del quechua. Mira, son algo de 17, 18 temas todavía que tienen que ver cómo es la estructura del quechua. Eso vamos a correr de alguna u otra manera para terminar todo lo que necesitamos. ¿Ya? Empezamos. Hago la explicación, doy ejemplos y los dejo en los ejercicios y paso al siguiente tema. ¿Ya? Entonces, estimados amigos, dice aquí lo siguiente, ¿ya? Nuestro recurso o el tema que vamos a trabajar el día de hoy se denomina el caso interactivo Aylluchaco, o simplemente hablemos del pura. Muchos me han dicho, profesor, pero este pura es una mezcla del castellano, ¿eh? Pura. Entonces, podemos decir que sí, muchas personas utilizan como una mezcla del castellano. Pero en el quechua es un sufijo nominal. Siempre va unido aquí al pronombre o al sustantivo. Por tal motivo, aquí, como dice su nombre, estimados amigos, cuando hablamos de esto, hablamos de lo siguiente, que está relacionado a grupos o pares de un motivo. ¿Cuántas veces hemos escuchado? Decimos Haripura, Haripura, solo entre varones, pero. O sea, este pura que estamos viendo aquí es un caso muy, muy importante. Personas. Tú puedes decir, yo, Haripura, Jamaico. Entonces, cuando me dices Haripura, Jamaico, yo te voy a entender y te voy a entender ya. Aquí han venido entre varones. Por ejemplo, aquí, este sufijo siempre se escribe unido a la raíz. Por ejemplo, aquí está, un claro ejemplo. Irge, pura. Si te das cuenta, ¿ya? Siempre los sufijos, en este caso, van a ir unidos a un sustantivo. Y pongo aquí el ejemplo claro. Y pongo irge pura. Y matrerge pura gama. Sería solo entre niños o niñas. O sea, irge pura, este pura, siempre va a tener esa función de seleccionar solo entre. ¿Y esto dónde dice? Esto dice en el manual del ministerio. Entonces, si nosotros queremos seleccionar personas y decir, oye, solo entre tales personas hacemos, primero tenemos que poner el sustantivo, ¿eh? Por ejemplo, este sustantivo puede cambiar, puede ser un elemento cambiante. En vez de decir, pongo Hari pura, solo entre varones. Warmi pura, solo entre mujeres. Algo pura, solo entre perros. Entonces, esa es la función que cumple en un texto. Por ejemplo, ¿cómo, para qué, dónde utilizo? Si a mí me piden, por ejemplo, un texto narrativo, un cuento, me piden. Entonces, el cuento yo lo voy a escribir y digo, a ver, ¿cómo escribiría el cuento, profesor? Y pongo aquí. Hatun Michikuna pura. Solo gatos grandes. Estoy seleccionando que solo entre gatos grandes. ¿Te das cuenta? Hatun Michikuna pura. Solo grandes. Entonces, nuestro recurso aquí está. Michikuna, gatos. Y luego le aumentas, pura. Ese es el trabajo que cumple este pronombre, o digo este sufijo, pura. ¿Ya? Es el trabajo que va a cumplir. Recuerden. Ahora, ¿qué más podemos ver aquí? A ver, ¿quieren entrar clases? Ya. Mira, veamos lo siguiente. Si tú te encuentras aquí, dice, no debe confundir con la raíz pura de quilla. ¿Ya? A ver, veamos aquí. Warmi pura. Están conversando entre mujeres. ¿Cuántas veces no te encuentras con este tipo de situación? El Jepura Saco habían jugado entre niños. Haripurayan solo entre varones están bailando. Y te das cuenta,
Wayna purae taki tinkushaku. Wayna puna. Es decir, solo jóvenes habían o se habían encontrado. Entonces, estimados amigos, con esto resumo. Si tú quieres decir en el quechua entre o solo entre, entonces el término que tendríamos que utilizar es el famoso pura. Aquí está. Este es el término que tenemos, o el sufijo que tenemos que utilizar para decir solo entre, ¿ya? O para discriminar, solo entre. Entonces, este solo vendría a ser un elemento que ayuda nomás a diferenciar la expresión. Solo entre varones, solo entre mujeres. Mira, veamos más ejemplos. Aquí tienes, ¿eh? Yachachis pura, ¿ya? Tantas nakuchkan, ¿ya? Junio nakuchkan podemos poner aquí. Junio nakuchkan. Ya está. Junio nakuchkan. Están reuniéndose entre profesores. Pero, recuerden, estimados amigos, siempre va a ir unido al sustantivo, ¿ya? Pero en este caso, recuerden algo más. No tal vez solo va a ir unido a un sustantivo, puede ir unido a un adjetivo, a un adverbio. Por ejemplo, veamos aquí, ¿ya? Veamos aquí sí tengo, ¿no? Mira, veamos, y pongo aquí. Ya tengo mi ejemplo. Por ejemplo, millay. ¿Qué es millay? Es un adjetivo, en este caso, ¿qué tipo de adjetivo? Calificativo. Millay, que vendría a ser feo. O en algunos casos, malo. Dependiendo cómo voy a utilizar. Entonces pongo aquí, millay pura. ¿Qué estoy diciendo? Entre malos o feos. Esa sería, millay pura. Entonces, puedo utilizar de esa manera mi expresión, ¿ya? Millay pura. En algunos casos, por ejemplo, puedes utilizar otro, hatun pura. ¿Qué estoy diciendo? Hatun pura. Solo entre grandes. Ya está. Hatun pura. Solo entre grandes. Estoy seleccionando que la acción que vamos a realizar o que se va a realizar, lo van a realizar personas que tengan la misma característica. ¿Y cuál es la característica? Que sean grandes. Y aquí, que sean feos o malos. O sea, esa es la naturaleza de este sufijo pura que encontramos en el hecho, ¿ya? Entonces, estimados amigos, teniendo esta idea, vamos a seguir con algunos ejemplos, ¿ya? Vamos a seguir con algunos ejemplos. Por ejemplo, aquí tenemos, en nuestro texto dice, se les ha dado algunas ideas para que ustedes completen, ¿eh? Por ejemplo, entre gallos, a ver, entre niñas, entre amigos, entre hermanos, entre campesinos, entre albañiles, entre comerciantes. Y todos aquí utilizan un verbo. Bueno, por ejemplo, entre estudiantes. Yachas pura, entre gallos. Anca pura, puclias, taco. ¿Ya? Por ejemplo, entre niñas. ¿Ya? Warmi el jicuna pura, tusuch, chanco. O tusuch chanco. Entonces podemos utilizar. Ya tenemos aquí ejemplos para trabajar. Otro, por ejemplo, dice, traduce al quechua usando el pura. Están conversando entre niños. Es importante que tú debes tener en cuenta al momento de rendir tu obra. Cómo una expresión se convierte en castellano y quieres convertirlo en quechua. Y si no puedes escribir, y si has escrito en quechua o en nuestras traducciones de atrás, hacia adelante. Es una de las claves que podemos entender que en el quechua todo siempre empieza de atrás hacia adelante. Entre niños, por ejemplo, aquí puedo poner irji, ya, si son varones podría poner Hari, irji, ya, irji kuna,
pura. Fíjate. Hari Rikuna, pura. Ahora, mira, de aquí he avanzado entre niños. Están conversando. Conversar es rimai. Rimay, rimas mucho. Estoy diciendo, Hari pura, Hari Rikuna pura, rimanku. Pero aquí me está dando un caso progresivo. Están. Y aquí, por consiguiente, utilizo el uchi. Rematch, ya está. Javier con la pura, rematch no. Solo entre niños están hablando. ¿Te das cuenta? Entonces, importante recurso que tienes que tener en cuenta. De atrás hacia adelante. En todos los casos. Si usted quiere entre varios, guarme pura, tusuch, entre jóvenes, tú puedes poner joven, guayna, entre. ¿Qué más dice? Se encontraron, ¿ya? 5, nakun. Podríamos utilizar. Ponemos, por ejemplo, entre profesores, entre gales, entre campesinos, entre monos. ¿Ya? Entonces ya les he dado un ejemplo. A partir de ese ejemplo, por favor, a trabajar. Aquí abajo se les ha dado unas opciones muy importantes para que ustedes puedan trabajar. Dice, warmi pura, mujer, comen, mi junku, podría ser, ¿eh? Ya te he dado dosis warmi, y siempre pongo pura, warmi pura. ¿Qué cosa? Comen. Estoy hablando del verbo comer, pero ¿en qué persona? Ellas, en tercera persona entonces. Pongo aquí, mi junku. Y ya está. Warmi pura, dijo. Esta sería mi oración. ¿Te das cuenta? Profesor, Entonces, disculpa. a partir de... Sí, a ver, adelante. ¿Alguien quiere hablar? Estudiante en quechua, profesor, ¿qué se dice? ¿Cómo se dice? Estudiante. Yachaji. Yacha. ¿Ya? Aquí Gracias. ponemos. La mayoría se utiliza como el término como yachaji, ¿ya? O como que dice uywaji, ¿ya? Yachajikuna. Si son varios, yachajikuna. O algunos también decimos yachajatipajkuna, ¿ya? Podemos utilizar. Ya está, estimados amigos, entonces un ejemplo basta para que ustedes hagan lo demás. Irjipura, uclianco, podría decir, ¿eh? Haripura, purinco. Huaynapura, ¿qué cosas? Uclianco. Y voy completando en este espacio, ¿ya? En este espacio todo lo que mete, ¿ya? Entonces, estimados amigos, ya tenemos algunos ejercicios. Profe Rolly, Muy bien. Sí. Adelante, te escucho, vamos. profe Rolly, tengo una duda. Si es A ver, vamos. Warmi pura, todo tiene que ser en plural, Warmicuna pura. Erricuna pura. También podemos. Pero, ojo, muy interesante. El recurso pura, ya te da esta indicación de que pura se refiere a varias personas, ¿ya? Las dos opciones van a ser válidas. Si yo pongo aquí, warmi pura, estoy diciendo entre mujeres. Si tú pones warmicuna pura, puede gramaticalmente funcionar entre mujeres. Pero si te das cuenta, no tiene mucho ritmo, warmicuna pura. Es como si estarías duplicando ya el plural. Entonces, una recomendación, en este caso, podemos utilizar también aquí, de preferencia, este primer caso, warmi pura, para poder, en este caso, facilitar el tema de escritura. Si usted ya puede utilizar el warmicuna pura, también puedes utilizar, ¿ya? Pero no, se te va a hacer un poco más complicado y te vas a decir, oye, no, es que yo es, ¿ya? Entonces, ambas opciones son válidas, porque el pura ya te está dando
esa idea de que son varias personas. Ya, varias personas son las que realizan esa acción. Profesor Muy bien. Rodi, una consultita. Warmipura, mana chukanman Castilla simi pirimaqtinchis solo mujeres Claro, y también. Warmikuna pura solo entre mujeres, así. ¿Podría ser o no? No, ambos se traducen, porque mira, fíjate, en el castellano a veces hablamos y decimos solo entre mujeres. Y también a veces decimos solo mujeres. ¿No es cierto? Entonces, a ver, aquí hablamos de que solo entre mujeres realizaremos una acción. Y aquí solo mujeres realizaremos una acción. Si te das cuenta, solo tiene un poco de diferencia con el entre, porque en la acción podemos realizar entre 2 o 3 mujeres. En el segundo caso, solo mujeres. No sabemos la cantidad de mujeres. Ambos podemos utilizar. Por eso, chicos, miren, en el quechua no nos da una idea exacta de cómo utilizar, oye, solo entre mujeres voy a utilizar o solo mujeres. Porque muchas veces el quechua es solo contextual. Y dice, guarme pura, entre mujeres, solo entre mujeres o solo mujeres. Y ya está. Ambos podría funcionar, o los 3 casos todavía puede funcionar. Solo mujeres, entre mujeres o solo mujeres, o solo entre mujeres. Puede funcionar los 3 casos, ¿ya? Entonces, hay que considerar nomás, porque si nos vamos a cerrar y vamos a buscar para cada uno una palabrita que pueda variar o diferenciar, vamos a introducir a un mundo que te vas a complicar, ¿ya? Entonces, mejor que entiendas desde este punto y pongamos, si yo quiero poner Warmi pura, entre mujeres puede ser solo entre mujeres o solo mujeres, ¿ya? Y va a depender mucho del contexto de la oración. Pero en este caso, utilicemos esto, ¿ya? Las 3 opciones vamos a considerar como válidas para este caso, ¿ya? Aquí está. Solo mujeres, solo entre mujeres y entre mujeres. Consideremos los 3 casos que nos pueden servir. ¿Ya? Bueno, creo que eso sería el caso del pura. ¿Ya? Estamos en la página 6 de nuestro libro. Ya se les va a compartir el libro. No, algunos retoques me faltarán y estoy en ese plan. Este libro, estimados amigos, es de 113 páginas. Es bastante amplio. ¿Ya? Ahora, veamos ahí. Si no hay más preguntas, a ver, si no hay más preguntas, tenemos aquí otro conector muy importante que hemos avanzado ya. Solo vamos a darle una revisada, que es el famoso yo. ¿Ya? Aquí está. El posesivo yo. ¿Cómo utilizamos este posesivo yo? ¿Ya? Nos dice, el sufijo derivativo nominal yo indica posesión o pertenencia. Se agrega a una raíz nominal y ¿qué significa? El que tiene o el que posee. Eso debes entender, ¿ya? Nuestro famoso yo se va a traducir al castellano como aquella persona que tiene algo o aquella persona que posee algo. Por ejemplo, si hablamos de esto y pongamos aquí, ya, miren, hablando del posesivo yo. A ver, pongo Guasillo Orona. ¿Qué estoy diciendo? El dueño de la casa. Por ejemplo, puedes poner Aljoyo Zipas. Entonces, aquí también podría ser la señorita que tiene perro. Este podría ser la traducción. Aljoyo Zipas, la señorita que tiene perro. Fíjense. ¿Qué posee la señorita?
posee un perro. Tiene un perro. Ayuyo. Entonces, Eso. ya, gracias, muy bien. Entonces, veamos. Al Huyuk, sí. Este yo solo te está indicando que eres posesor, que posee, que tiene un objeto, animal, lo que usted quiera tener. O así, Rona, si no queremos utilizar el dueño de la casa, puedes decir lo siguiente. El hombre que tiene casa. Podemos decir, estamos hablando del hombre que tiene casa. O así, Rona. Y el yo es el que le va a dar sentido a este. Cuando cuentas un cuento, dices, Wasio Runa, ya, Wasio Chakrayo, Wasio Runa, Hamushala, Hamus Japón. O sea, puedo poner Profe, disculpe, Barmío. Warmiyos también. Entonces, puedes poner Warmi yo. ¿Qué es Warmiyo? El que tiene esposa. Mira, ojo, estimados amigos. Neymanchu, profe Roli, Juan Warmiyuqmi, nata. Sí, mira, hay dos casos, mira. En un caso, te vas a encontrar como Wasiyo Runa, en el primer caso, que podría también ser la persona, como quien digamos, dueño de la casa. Por ejemplo, contextual. A la persona que es dueño de la casa le dice Wasiyo, amoroso, el dueño de la casa. Por ejemplo, al suyo, Tipai, el dueño del perro, podría ser. Y en algunos casos, por ejemplo, Warmio, no puede decir el dueño de la mujer. Va a ser contextual. El que tiene esposa. Por ejemplo, dices también Jarío. Jarío. ¿Qué es Jarío? Estoy diciendo el que tiene o la que tiene esposo. Podemos utilizar así. La que tiene esposo. Entonces, un elemento que nos va a permitir en este caso, estimados amigos, indicar posesión de algo, pertenencia de algo, aquí está. Es el famoso posesivo yo. Solo utilizas con mucha frecuencia en el habla diario y vas a encontrar muchas personas. Como decía nuestra compañera, un ejemplo, ¿qué ejemplo había puesto vuestra compañera? En lugar de más aquí para la seis. ¿Ves? Juan Warmiyuq. Mira, por ejemplo, Juan pones aquí, Warmiyuq, kan manchuich. Juan, yo. Ojo, estimados amigos. Si nosotros nos damos cuenta de esta expresión, Juan Warmillo, es una expresión bien fría, Como quien dice, Juan tiene mujer, o Juan con mujer. Por eso es importante utilizar los enfatizadores. Pongo aquí, Juan K, mira, fíjate, Juan K, imagínate, Warmillo, me. ¿Te das cuenta? Esta expresión recién suena más elegante. Por eso el quechua suele utilizar muchos enfatizadores. Si tú te das cuenta y dices, Juanca, eliminas, y aquí pones también el otro, eliminas. A ver. Ya. Por ejemplo, eliminas también esto. Eliminas. Y la oración sería, la oración 1, Juanca, Guarmiyujme. Y la oración 2 sería Juan Guarmiyuj. Si te das cuenta, el tono, el ritmo, musicalidad no es igual. ¿Ya? ¿Te das cuenta? Entonces, estimados amigos, va a ser importante el uso de enfatizadores, validadores en las oraciones o en las expresiones. Si tú utilizas tu validador, puedes, normal en este caso, estimados amigos,
Solo darle sentido a tu oración, ¿ya? Aquí algunos dicen, por ejemplo, puedes poner la expresión de la siguiente manera, ¿ya? A ver, pongo, Juanmi, war, mío. Esta expresión también es válida. A veces, pues, en el quechua es variable, va a depender mucho de las personas. En este caso, por ejemplo, está aquí adelante. Juan, mi guarmío. Juan, mi guarmío. Juan tiene mujer o tiene esposa. Entonces, aquí no está utilizando otro validador. Los validadores son opcionales. Si tú deseas, utilizas. Si no deseas, no utilizas. Es así. Es opcional el validador. ¿Me entienden? Estimados, eso hay que tener en cuenta. ¿Qué Profesor, más? o sea que los tres funcionan, disculpe. Los tres funcionan. Los tres Ok, utilizas. gracias. Pero solo va a depender que uno de ellos le da más énfasis, el otro le da menos énfasis, el otro es más frío. Por ejemplo, la expresión que está abajo, que vendría a ser Juan Guarmío, es una expresión demasiado fría, ¿eh? Juan Guarmío no tiene carga emocional, nada. En cambio, la segunda, sí. Juan Guarmío ya tiene un 50% de carga emocional enfática. Y el primero sí es pues demasiado. Juan Guarmío, y puedes poner casca al final de un verbo. Había tenido esposa, había tenido mujer, diría. ¿Eh? Entonces, si te das cuenta, así. Warmiyuq me amaña qhawankiñachu. Claro, podemos utilizar así, ¿eh? Juanca, Guarmiyuhmi. Y pongo una coma y le digo, amaña, Ya, chacha, mañana, Juan, mío. Nacho. ¿Ya? Por ejemplo, también podemos poner Juanja Guarmiyuhmi y pongo una condicional. Chairaiku ama ña jawan kichu. Estoy diciendo, chairaiku. Por eso ya no mires. Juanja Guarmiyuhmi. Por ejemplo, puedes agregar aquí. Casca. Juan había tenido esposa. Entonces varía. Este casca, si lo pones el casca aquí, estimados amigos, el verbo Sorpresa. casca, en este caso es el verbo ser, va a variar. En este caso, si tú pones el verbo ser, creo que hemos avanzado en una clase pasada, se traduciría como Juan tiene mujer. Había tenido mujer. ¿Por qué? Mira, ¿por qué? Mira, algunos no me entienden y me dicen, por ejemplo, estimados amigos, hay una opción en el quechua, ¿ya? Que se habla del verbo tener. El verbo tener en el quechua siempre va a funcionar el yo más el ser. Por ejemplo, ¿cómo funciona? Yo tengo un perro. Yo quiero decir esta expresión en el quechua. ¿Y cómo se dice yo? Ñoja. Perro, aljo, y aquí entra en juego yo. Aljo, yo, cane. Yo tengo, y vamos a eliminar todo. Yo tengo perro. Ñuja, aljo, yo, cane. Este caso sí es exclusivamente el verbo tener. ¿Por qué el verbo tener, estimados amigos? Porque estamos trabajando con dos recursos muy importantes. No te equivoques, ¿ya? Cuando se quiere trabajar con el verbo tener, debes conocer que para el verbo tener siempre utilizamos esta estructura. El yo más el ser. Por ejemplo, aquí está. El yo, aquí he puesto. Y el verbo ser. Cuando te encuentres con esta estructura, estás hablando del verbo tener. Pero cuando te encuentras con estructuras como este que estamos viendo aquí arriba, estos simplemente indican posesión de algo, que eres el que tiene algo, el que tiene esposa o la que tiene esposa, o sea, solo para eso.
más no el verbo ser. Eso hay que tener en cuenta. ¿Me entienden? Eso hay que tener en cuenta. Entonces, estimados amigos, ya hemos avanzado también en una clase pasada el verbo tener. Repasen. En el libro está todo. Ahora, ya les expliqué que el posesivo o carnívoro que estamos viendo en pantalla, que es el yo, sirve para eso. Ahora, ¿qué va a pasar? Tenemos dos casos muy importantes. Y aquí te voy a explicar los dos casos importantes. Si te has dado cuenta, estimados amigos, en las oraciones solo hemos aumentado Warmi, yo, mira, fíjate, hemos agregado otro también, Warmi, yo. Ahora, Warmio. Y ojo para todos. ¿Qué pasaría, ya, cuando nos encontramos con una palabra que termina en consonante? Como el caso de, por ejemplo, hachun. Mira, hachun, ¿qué es? Imarkama hachun. A ver, díganme, imarkama hachun. Nuera. Nuera. Ya está. Aquí hay un problemita muy interesante. El caso de que hachun es que es una palabra que termina en consonante. Y siempre voy repitiendo, cuando tú quieras conjugar algo, un sustantivo, con un posesivo, con un verbo, con un sufijo, en este caso, con los posesivos y con el yo, siempre consonante. Aquí termina en consonante. Por consiguiente, tengo que agregar y poner el auxiliar ni. Este es el auxiliar que te va a salvar para que tu texto tenga coherencia. Si tú no pones aquí, va a perder coherencia tu texto. Después de poner el famoso ni, recién agregas el sufijo yo, que es el que indica posesión. ¿Te das cuenta? Entonces pongamos aquí. Ahora mi expresión sería hachun nio. Ahí recién funciona así. Entonces, por eso es que es importante tener en cuenta, en este caso, estimados amigos, estos recursos. ¿Ya? Y eso te va explicando también aquí en el libro, mira. Te dice, si la raíz termina en vocal, directamente se agrega el yu. Aquí está. Si la raíz termina en vocal, directamente agregamos el yu. Y si la raíz termina en consonante, agregamos el ni y luego recién el yu. Hanchis. Hanchis, niu. ¿Te das cuenta? Hachu niu hasta. ¿Ya? Entonces, estimados amigos, hay que tener en cuenta esto porque nos va a salvar bastante. Por ejemplo, ato. Cuando utilizas posesivo, atogni, dices, no dices atoji, sino atogni. Ejemplo con oraciones, pareja wasiogmi. Estoy diciendo, ella tiene casa. Pareja wasiogmi. Es un ejemplo muy interesante. Aquí dice, "Tewarmeja kinsa wawayogmi kasqa", mira. Esa mujer había tenido 3 hijos. Aquí está. Tewarmeja kinsa wawayogmi kasqa. ¿Ya? Kuraj kajqa chunka isqunniyoq watayuqña kasqa. El mayor de los hermanos ya tenía 19 años. Podemos utilizar de esa manera. Aquí hay más ejemplos y ejercicios. Aquí te he dado algunos recursos más importantes. Casa. Tiene casa. Entonces aquí pongo en este espacio. Wasi. Yuk. ¿Ya? Y automáticamente lo pego al mi. Wasi yuk mi. Tiene casa. Mi tarea solo es completar este recurso. Wasi yuk mi. ¿Te das cuenta? Wasi yuk tiene casa. Ñujaja, llama. Tengo llamas. Aquí entro y pongo llama, cuna, yuk. Si deseo, le agrego el validador mi. Es opcional. ¿Ya? Entonces, si tú quieres que tu quechua suene más elegante,
utiliza validadores enfatizadores. Yoja llama con ayuhmi, kane. Mira, he agregado. ¿Cuál es el recurso que he puesto? Llama, que viene a ser el auquénido, llama. El kuna viene a ser el pluralizador. Llama kuna. El yug, el posesivo. Ahora que ya. Y este es el enfatizador. Llama con ayuhmi, kane. ¿Te das cuenta? Se utiliza así o simplemente, estimados amigos, cuando hablamos del quechua, es una lengua que siempre va a estar en todo momento agregando sufijos para poder darle sentido a una oración. Entonces, eso hay que darnos cuenta. ¿Ya? Chay runaka, chahrayuhmi, casa. Voy poniendo, de acuerdo a lo que me pide. ¿Ya? Aquí tenemos ejercicios para traducir. Él tiene una casa. La mujer tiene 3 hijos. Por ejemplo, la mujer tiene 3 hijos. ¿Qué pongo? Mujer. ¿Cómo se dice mujer en quechua? Pongo what. Ah, ya está. 3 hijos. Sa. Hijos. Wawa. Kuna. Yuko. ¿Ya? Tiene. Wawa kuna yuk. Casca. Podría poner. Warmega 15 wawa kuna yuk. Casca. Hasta ahí estoy bien. Pero si te das cuenta, tu quechua suena frío. Warmega 15 wawa kuna yuk. Casca. Y aquí le agrego el mi. 15 wawa kuna yuk mi. Casca. La mujer había tenido 3 hijos. Y así se va formando la expresión completa. Wawa 15 wawa kuna yuk mi. Casca. ¿Ya? Podemos poner así nuestros ejemplos. Recuerden, los validadores van a ser elementos muy importantes que nos van a ayudar a entender o darle más sentido a nuestra oración. Aquí tenemos más ejemplos para trabajar, así que por favor, estimados amigos, lo trabajan. Trabajan, por favor. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa si yo quiero hacer una expresión negativa? Para la expresión negativa, utilizando el yug, aquí te doy una estructura bien clara que debes tener en cuenta. ¿Ya? ¿Cuál es la estructura clara que nosotros estamos utilizando? Aquí está, mira, la estructura. Primero tienes que poner el sujeto. Luego tienes que poner el mana, que es la negación. ¿Ya? Luego pones la raíz de la palabra, agregas el yug y al final el chu. Por ejemplo, yo pongo aquí, sujeto, Rolly. Pongo mana y pongo un objeto, carro. Mira, fíjate, carro. Y le aumento yo. Y al final le pongo chu. Ya está. Rolly manda carro chu. Rolly no tiene carro. Puedes poner así, ¿ya? Pero siempre empezando con un sujeto. Esta vendría a ser una fórmula muy interesante para escribir ejemplos en negación. Mana, ¿ya? Raíz yo y yo. ¿Ya? Si yo deseo, no puedo poner sujeto. Simplemente pongo, por ejemplo, mana, raíz, guava, hijo. Le aumento yo y le pongo chu. Mana, guava, 8. No tiene hijo. Por ejemplo, puedo utilizar un demostrativo. Chay, Huayna, ese joven. Mana, ¿qué cosa? Raíz, Yuyay, inteligencia. Y como Yuyay termina en Y, como iba indicando desde antes, sí o sí tengo que agregar un famoso auxiliar ni. Aquí está, el auxiliar que está agregando. Mana, Yuyay, ni. Ahora recién viene el yo. Yo. ¿Te das cuenta? Aquí está. Mana, Yoyay, ni, yocho. Ese joven no tiene, ¿qué cosa? No tiene inteligencia, podemos decir, es un tonto.
¿Ya cuándo se utiliza esa expresión? Cuando tú quieres insultar, oye, sí, ese joven no tiene mancho higiénica y viene tarde, ¿eh? Cuando hace las cosas por hacer sin pensar, ¿ya? Entonces, para la negación, dos recursos claves. Después del sujeto, sí o sí va a ir el famoso mana, que es una regla general, y el chu siempre va a ir al final en este caso, ¿ya? Entonces dice, che, igual me jamana, yo ya ni ocho. Esa mujer no tiene cabeza, no tiene inteligencia, no tiene, puedes decir, ¿eh? Por ejemplo, che, buena jamana, ¿ya? Em, mana, son jodidos, no tiene corazón. Cuando quieres, estás despechado a alguien y dices, chay, guaina, ja, ese joven, mana, ahora, corazón, sunju, yo, ya está. Aquí he agregado el yo, negrito, y el yo. Que vayan a ir a jamana, yo. ¿Te das cuenta? Yachachiq, ichanimanchu heynata, chay runa, runa, manachu yuyayniyuq, nispa? Esa es pregunta, ¿ya? Por ejemplo, dice, Cheiruna, Manachu, Yuyay, Niyo, Cheiruna, Manachu, Yuyay, Niyo. Esta es automáticamente una pregunta, ¿ya? ¿Por qué? Manachu, ¿no tiene inteligencia? Estoy preguntando. Ese niño no juega. Ese niño no juega. Mira, dos cosas muy importantes, ¿eh? Aquí te das cuenta. Por ejemplo, Chay, ya. Chay, Irge vamos a poner. Chay, Irge, Mana, ese niño no juega. Cook, Yancho. En este caso no estamos hablando ningún posesivo. Es una oración en modo indicativo simple. Chay, Irge, Mana, Cook, Yancho. Ese niño no juega. Aquí no estoy utilizando ningún posesivo. No hay el yo. El yo es aquello que poseemos o que tenemos. ¿Te das cuenta? Chair Germana, Pujancho. Eso niño no juega. En ese sí es. Pero ese segundo caso es muy interesante, estimados amigos. Este caso que estamos poniendo aquí, cito, es Chair Runa, Mano Chienio. Pregunta. ¿Ya? Entonces, de eso también hay que tener mucho cuidado. ¿Entendido? ¿Alguna duda, pregunta, comentarios, aportes? Si quieren aportar también, ya pueden aportar, no hay problema. ¿Me entiende? ¿Ya? Muy bien. Entonces, estimados amigos, Profesor, eso una sería. preguntita. En vez de decir el que puede decir guagua, chay guagua, mana, pujlancho así. ¿Puede ser? Puedes poner también guagua, pero en este caso guagua es para bebé, chihuahua, mana puyancho. Ajá. Ok, profesor, gracias. Muy bien, muy bien. Ahí, estimados amigos. Ejemplos. Ya tienen aquí algunos ejemplos y ustedes lo van trabajando. Ejercicios también tenemos aquí, ¿eh? Pareja mana, por ejemplo, en este primer caso. Pareja mana, casa, dice. Simplemente aquí pongo yo. Ya está. Pareja mana, wasi, yocho. ¿Te das cuenta? Pareja mana, wasi, yocho. En castellano, ella no tiene casa. ¿Te das cuenta? Ella no tiene casa. Posesivo. Por ejemplo, mana, wawa, yocho, casa. Puedo poner aquí. Wawa. Nieto, ¿cómo dice? ¿Cómo se dice? Wawa o Hawaii, podemos decir, ¿eh? Hawaii es nieto. Aquí está. Hawaii. Y pongo mana. No es Hawái, sino Hawaii. Como aquí Hawaii es un término que termina en, una palabra que termina ¿en qué termina? En consonante. ¿Qué hago? Le agrego el ni, luego le agrego el yo
y recién tiene sentido. Mira. Urashka mana Hawái ni Yocho. Aquí está. ¿Te das cuenta? Entonces, importante, estimados amigos. Una recomendación para todos. Cuando leas, lee detenidamente. No te apresures. Porque muchas veces por querer ganar el tiempo, lo lees de pasada rápido, veloz. Pero te has olvidado de una. Aquí te dice Hawái y no te Hawái. Por eso hay que leer detenidamente. ¿Ya? Tenemos opciones para traducir al quechua de forma negativa. Esa familia no tiene vacas. Por ejemplo, esa familia, Chay, Aillo, no tiene vacas. Negación, Mana, vacas, Huaca, la S, Huacacuna. La aumento yo y la aumento yo. Ahí está. Chay, Aillo, Mana, Huacacuna, yocho. Esta sería mi expresión. Chay, Aillo. Y si yo deseo utilizar un validador, pongo aquí. Chay, Aillo, Ka, Mana, Huacacuna, yocho. O en caso de mana también puedo utilizar una M. Esta M también es validador. Y puede decir, Chay aljoja, digo, Chay aljoja, Ailloja, manan, Huacacuna, yocho. Esa familia no tiene vacas. ¿Te das cuenta? Entonces podemos utilizar. ¿Ya? Y aquí ustedes, por favor, van completando cada una de las expresiones. Por ejemplo, esa mujer no tiene perros. Esa mujer, pongo, Chay Warme. Y luego, cuando ya pongo esto, pongo ahora, primero pongo la persona de quien voy a hablar. ¿De quién? De la mujer. Ahora, como segundo elemento que pongo es el elemento, el objeto, el animal que poseemos. Algo, pero si es negación, pones mana, algo. Si son perros, le aumento cuna. Luego le aumento el yo y el yo. Que vendría a ser chaiguarme, mana, algo con ayocho. Esa mujer no tiene perros. Ahora, si yo deseo poner un validador, un enfatizador, pongo chay, guarmeja, digo, ahora que yo he hecho eso. Chay, guarmeja, manan, utilizando una M. Hay algo con ayocho. Ya está. Te das cuenta. Entonces, podemos utilizar así. ¿Me entienden? ¿Ya, estimados? Entonces, tenemos ejercicios para trabajar. ¿Alguna duda, pregunta hasta aquí? ¿Alguien no me ha entendido? ¿Alguien me dice que no? ¿Me estoy equivocando? ¿Ya? Muy bien. Profesor, una preguntita. ¿Dónde está bajo comerciante? ¿Cómo podría ser? Por favor. ¿Dónde? El comerciante no tiene compradores. Sí. Comerciante, jato. ¿Ya? Y pongo aquí. Jato. ¿Ya? No tiene compradores. Mana, ¿qué cosa? Tenía. Compradores. Rantig, comprador. Compradores. Rantig cuna. Yo. Y lo aumentas. Yo. Y si estás hablando de no tenía. Casca. Y ya está. Entonces podemos utilizar Gracias, esto. profesor. Hatok manda rantig cuna yo. Casca. ¿Entendido? Ahora aquí puedes utilizar un validador. Hatok mi. Un validador, puedes utilizar Hatok mi. Manda rantig cuna yo. Casca. O puedes decir Hatok ka. Mana rantig cuna yo. Casca. Tienes dos opciones. ¿Ya? Entonces, por favor, estimados amigos. Maestro, si lo pongo sin validador también es válido, ¿verdad? ¿O no? Claro, si lo pones invalidador es válido. Jato, manda antes una casca, ya está. No, solo en qué varía, en qué simplemente varía en la intensidad y en la seguridad,
en enfatizar esa expresión o darle veracidad a esa expresión. Nada más. ¿Ya? Aquí me dicen, ñuhaiku mana wasiyuq kayku. También se utiliza. ¿Ya? Muy interesante un ejemplo que nos da aquí un amigo en el TikTok y dice, por ejemplo, aquí, ellos no tienen burros. ¿Ya? No tienen burros. Por ejemplo, ellos, paikuna. Ya está. Paikuna. Ahora el elemento que poseo, burros, asno, burros, cuna, yo, ya está. Paikuna, ellos no tienen burros. Entonces, el no, ¿dónde va a poner? Aquí pongo. Paikuna, Paikuna, mana, mana, as, no, kunayo. ¿Ya? Podría ser. mana, Ahora el verbo tener. Asnukunayuqchu. Mana, as, no, kunayo, kanko. Por ejemplo, estimados amigos, para todos, hay expresiones de este tipo que vamos a encontrar en el caso del quechua. Significan negación también, pero más se utiliza en el caso de la oralidad, ¿ya? No todo lo que nosotros hablamos siempre va a ser la correcta, ¿ya? Pero aquí hay algo interesante. Aquí, el mana y el canco muchas veces se complementan, ¿ya? Mana hasta con ellos, canco. Pero lo ideal sería, pues, como les estoy enseñando, mana hasta con ellos, canco. Esto sería más completo. Y si lo Ya. pongo, maestro, paikuna manan asnukunayuqchu kanku. Sí, es válido, es válido, ¿ya? Entonces, podemos utilizar así. Esta expresión es válida. Si desean utilizar de esa manera, utilicen. No hay problema, ¿ya? Muy bien. Entonces, estamos en la página 8. Ahora, continuamos. Encontramos algo más. El caso ponderativo o tupu y zapa. Esto sí es muy fácil, estimados amigos. El caso ponderativo, ¿ya? Aquí abajito dice, es el sufijo zapa. No de sapo, da una, algunos dicen, oye, es una zapa, no. Sino hablamos del aumentativo o ponderativo. Se usa para tres cosas muy importantes. Magnitud física. Cuando tú quieres engrandecer físicamente a una persona. Por ejemplo, en este caso, por ejemplo, Chakisapa, Quizás Sengasapa, Wixasapa, Sikisapa. Ñawipapa. Magnitud física. Segundo, abundancia. Cuando te abunda o tienes abundancia de algún objeto, de algún recurso. Huasizapa, tienes muchas casas. Alpazapa, Kuchisapa. tienes muchos terrenos. Colquezapa, millonario, ¿no es cierto? Y el tercer caso habla de intensidad, ¿ya? Veamos aquí, mira. Tenemos algunos recursos muy importantes. Primero, grandeza física. Cuando te refieres a lo físico de una persona. ¿A cuántos nos les han dicho Wixasapa, Umasapa, Sengasapa? ¿Ya? En el segundo caso hablamos de abundancia. Chakrasapa, cuando tienes muchas chakras. Warmisapa, dicen. Ya. Ahora, el tercer caso habla de cualidades subjetivas. Por ejemplo, Umasapakenki es una cualidad de una persona que es una persona inteligente. Por ejemplo, al ladrón le dicen, yo, Makisapa. No porque tiene una mano larga, sino por una cualidad subjetiva que es una persona que roba las cosas. O sea, para cualidades subjetivas utilizas también, en este caso, el sapo. ¿Ya? Por ejemplo, Sengasapa. No necesariamente Sengasapa
hablamos de qué? De una persona que tiene nariz grande, sino también podemos hablar de una cualidad subjetiva. En el campo suele utilizarse senkasapa ¿para qué? Para las personas mentirosas. Es decir, oh, senkasapa en Yulia. ¿Ya? Yulia, senkasapa Yulia, dices, ¿eh? Está diciendo, ¿por qué? Porque muchos han visto o se han evolucionado de Pinocho, ¿eh? Chakrasapa Runa. Sí, sí va a Chakrasapa también, ¿ya? Entonces, hay que tener estos tres aspectos. Por ejemplo, aquí dice, Chay aljoja, sinchi chakrasapa, ayloja sinchi chakrasapa, kanko. Puedo poner, chimbi chakrasapa, kanko. Por ejemplo, Mariaca, aquí, a ver, vamos a poner con otro estilo de letra para que entiendan un poquito más. Ya, dice, Mariaca, Anja Kalpasapa. María es muy forzuda, tiene mucha fuerza. ¿Cuántas veces nos dice una persona? Puede utilizarse de esa manera. ¿Me entiende? ¿Qué más? Ñujaja umasa pancane. En algunos casos utilizan el yuyeisa pancane. ¿Ya? Puedes utilizar ñujaja umasa pancane. Y si eres huevón, ¿cómo sería? A ver, ustedes que hablan esas palabras. Runtusapa. Nuqaqa yuyaysapan kani. Ya. Entonces, podrías poner, ñujaja, runtusapancani, puedes poner, no creo. ¿Alguien aquí ha comentado? Runtusapa. Sí, puede ser, ¿eh? Ya, con una manera, a mí es una, si alguien le quiere decir, huevón, le decía, oh, runtusapa. Ya, ya, ahora sí, mira. El caso de Yuyeizapa, al zorro en el campo muchas veces ya Yuyeizapa. ¿Por qué? Porque es bien inteligente, astuto. Ya se puede decir. Cherunaka Makizapa Llañegasca. Ese hombre era un mano larga. Suwa. ¿Ya? Una mano larga, ¿eh? Que vendría a ser un hombre atrevido, ladrón, súa, abigeo, dependiendo, ¿eh? Abigeo más que todo es a los que roban vacas, en el campo, casas, pero al ladrón, porque tiene una mano de seda, por eso decimos maquisapa. ¿Ya? Vamos. ¿Ya? Hatun o así, zapam canco. Normas de escritura. ¿Qué decimos? ¿Cuáles son nuestras normas de escritura, estimados amigos? Nos dice, ¿se escribe pegado siempre a la raíz? Nominal. Eso no se olviden, estimados amigos. Cuando nosotros hablamos de el zapa, siempre van a ir pegados a la raíz nominal. Por ejemplo, ¿ya? Aquí dice, chukcha, que vendría a ser la raíz nominal. Chukcha, ahora que ves. Chukcha, y la agregas recién el famoso zapa. Chukcha, zapa. ¿Te das cuenta? Aquí está, mira. Kuchepe, chukcha zapa. Puedes poner así. Pero no debes confundirte con el famoso zapa, que muchas veces indica soledad. Zapanmi, zapampi, en su soledad. Zapampurin, camina solo. ¿Cuál es la diferencia? Si tú quieres utilizar, por ejemplo, el zapa como soledad, esta es una palabra libre, no es un sufijo. En caso de este zapa que estamos encontrando, es exclusivamente, definitivamente, es sufijo. Entonces, no hay que confundirnos. ¿Me entienden? Ñojaja, uma zapa, cani. Pongo aquí. Ñojaja, uma zapa, cani. Por ejemplo, puedo utilizar un validador. Ñojaja, uma zapa. Aquí está negrita. Y le agrego un validador. Una zapam cani. Estoy dándole más musicalidad, sentido a mi expresión. ¿Te das cuenta? Maestro, Entonces, sí, a ver, alguien creo que quiere hablar. Vamos, adelante. tengo una duda, ¿sí?
En lo que usted está escribiendo Umazapan, ¿por qué no podría ir con N? ¿Por qué va con M al final? Por favor, esa parte tengo duda. Ya. Según el ministerio, ha cambiado la forma de utilizar los validadores. Antes utilizabas el validador, aquí te voy a poner, normalmente el validador era la N y la mi. Esto es un validador que solía utilizarse en el quechua, pero ahora con el quechua estandarizado, esto ha cambiado y se utiliza la M y la mi. Pero ¿cuál es el motivo, razón, circunstancia? Para evitar, en este caso, problemas de ambigüedad. Porque si tú utilizas la N, te vas a encontrar que muchas veces la tercera persona de la conjugación de la tercera persona en el verbo utiliza la N. Por ejemplo, dice, mi chin. ¿Qué estoy diciendo? Pastea. ¿No es cierto? ¿Y qué pasa si yo pongo, por ejemplo, imagínate que tú sabes, escribes Michi, dice Michin, su, su gato, ¿ya? Michin, mira, podrías equivocarte como es el gato. O sea, ¿cuál es la diferencia aquí? Primero, el Michin primero es hablar del verbo pastear. Wakata Michin, algo ta Michin, cochita Michin, asno ta Michin, pastea. Segundo caso, en este caso, por ejemplo, ya no se escribe con che, sino con misi, pero para cuestiones de ejemplo, ¿ya? Michin, estoy hablando del posesivo. Su gato. ¿Te das cuenta? Y Michin, puedo hablar de un enfatizador o validador que dice, oye, el gato. ¿Te das cuenta? Para evitar este tipo de ambigüedades, el ministerio dice que en caso de este tercer caso, que vendría a ser el validador, se tiene que utilizar la M y la mi. ¿La M para qué? Para palabras que terminen en vocal y la mi para palabras que terminen en consonante. Por ejemplo, Juanmi, dice, ¿sí? Entonces, esa es la explicación, estimados. Entonces, esta también es una regla muy importante en el quechua, de acuerdo al ministerio. Estos aspectos hay que tener en cuenta porque esos son aspectos mínimos, pero que pueden cambiar el sentido de una oración. ¿Ya? Muy Maestro, en bien. todo caso, por favor, la mi se usa cuando terminan en vocales. Ya, mira. En este caso, tenemos dos expresiones. Dina, vuestra mamá Dina y Juan. Ya está. Dina termina en A. Por consiguiente, yo tengo que poner el validador. Si deseo utilizar, la M. Dinam es Dina. Dinam hamusha, dice. Dinam tususha. Dinam purisha. Estoy utilizando un validador M. Y si me encuentro con el caso de una expresión, de una palabra que termina en vocal, o digo en consonante, simple y sencillo. Te tengo que agregar, ¿qué cosa? El famoso mi. Juan mi. Es el validador que tengo que agregar. Entonces, estimados amigos, mira, si te das cuenta, así funciona. ¿Ya? ¿Te dan cuenta? Entonces, no, en cualquier otro consonante. Por ejemplo, en vez de Juan puedes poner Yacha, Chir. Si te das cuenta, Yacha termina en Q. Pero en la vida, pues, tú vas a colocar una M. Porque aquí ya no tiene sentido. Pones Yacha, Chir. No, no tiene sentido. Por eso es importante. En esta situación se pone el famoso me. Yacha, Chir. Ya está. Y si te has dado cuenta, en el quechua existen palabras, si hablamos de consonantes que terminan en consonantes, la mayoría termina en Q, en y también, ¿en qué termina? En la N. Son las tres. Ya, por ejemplo, pones aquí, ato, termina en Q. Por ejemplo, pones hachun, termina en N. ¿Ya? Por ejemplo,
hay algunas palabras que terminan en Y. ¿Ya? Más adelante vamos a ponerlo, ¿ya? No me acuerdo, pero termina. En estas situaciones sí, obligatoriamente tiene que ser el ni. ¿A qué palabra dije? Hawái. Hawaii. No. Hawái. A ver, a ver. A ver. Mi fui. Mira. Ya, escúchenme. Hawái. Ya. Escúchenme. ¿Ya? En la mayoría de los casos, ¿ya? Por ejemplo, ¿de qué estamos hablando? De sustantivos. ¿Puedo utilizar estos validadores o puede funcionar los validadores con verbos? Sí. Por ejemplo, puri, ni. Termina en ni. Y puedo poner purinim. Por ejemplo, takin. ¿Ya? Y en este caso, si te das cuenta, takin. ¿Y qué pongo? Podría poner takinmi. Canta. Estoy utilizando un validador. ¿Ya? Entonces, hay que tener en cuenta estos recursos. ¿Ya? Che. Entonces, che, aloha. Aquí, por favor, hay que completar o hay que completar los ejercicios. ¿Ya? Completen, por favor. Traduce al quechua con zapa. Ese hombre es barbón. Ese hombre, Chay Aruna. Es barbón. Sunka Sa Pa. Por ejemplo, ojo aquí, estimados amigos. Ya, aquí si te regresamos un poquito para explicarles. En la mayoría de los casos, el validador M y mi siempre o suelen reemplazar al verbo es. Suelen. Entonces, cuando yo me encuentro, ya, teniendo esta idea que estos, en su mayoría, van a tener la función de reemplazar a la tercera persona del verbo estar. Y aquí pongo, por ejemplo, me encuentro con un claro ejemplo de eso. Chairuna sunka sapa. Puedo poner aquí, mi es está libre. Este famoso es está libre. Entonces, como digo que la M de aquí arriba o la mi cumple la función de conjugar la tercera persona, simplemente aquí aumentaría de la siguiente manera. Chairuna sunka sa pam. Ya está. Aquí estoy poniendo una M. Pero hay algo más que tengo que entender o tengo que agregar aquí. ¿Qué tengo que agregar? Chay, runaja, sunkasapa. Un validador que le va a dar recién más sentido a mi oración. Chay, runaja, sunkasapan. Ese hombre es barbón, estoy diciendo. ¿Ya? Chay, runaja, sunkasapa. ¿Te das cuenta? Hari, algunos me dicen Hari. Ya podemos poner ya aquí. Porque los varones nomás tienen barba. Y puedes poner Chay, Hariga, Sunka, Sapa. ¿Ya? Muy bien. Entonces, estimados amigos, hay que tener en cuenta estos ejemplos. Esa mujer es cabelluda, Chukchasapan, orejón, nirisapan, patón, chaquisapan, narigón, senjasapa. Por ejemplo, ahora en abundancia. El campesino tiene muchísimas ovejas. Campesino. ¿Cómo se dice? ¿Ya? Campesino va a ser, por ejemplo, alpallancaj. Decimos en algunos casos, alpallancaj. Runaja. Tiene muchas ovejas. Una Pongo. cosita. Ubija. Zapan. Ya, Una podemos poner así. cosita. A ver tu consulta, vamos adelante, te escucho. Ya, tanto K como M o mi son enfatizadores o validadores y para no equivocarme dónde colocar mi, M, mi o dónde colocar K, ¿hay alguna manera de poder identificar o es fácil de identificar o reconocer o darme cuenta?
Más que todo Así para que te es. des cuenta cuando funciona, debe tener bastante musicalidad o bastante, ¿cómo te digo? Oído, Ah, ¿ya? oído, Pronunciación. oído. Ah, ya, ya, Bastante ya. oído. Porque Ya. normalmente, si hablamos porque estos validadores son un grupo bastante amplio, ¿ya? Entonces, no van a tener un lugar específico en el quechua. Por eso siempre, estimados amigos, yo los validadores siempre yo lo voto al final, ¿eh? De todo el curso al final. ¿Ya por qué? Porque si nosotros vamos a querer entender desde el primer punto dónde va un validador, no vamos a entender, pues, ¿dónde iría? ¿Ya? Entonces, por eso es importante. Tú aprendes a hablar sin validadores y luego vas incorporando los validadores a tu habla. ¿Ya? Poco a poco vas incorporando. Por eso el quechua es un idioma bien amplio, chicos. No es que el quechua es así, voy a aprender en 5 o 6 meses. No, a veces nosotros mismos nos demoramos enseñando nomás, mira, un tema amplio, ¿ya? Entonces hay que tener bastante oído, ¿ya? Pero hay algo que sí tienes, por ejemplo, en esta oración. ¿Puedo yo cambiar el validador? Por ejemplo, puedo poner Yeharim, Sunka, Zapa. Yeharim, Sunka, Zapa. Y aquí te puedo decir, cuando la M o la Mi van adelante, ya no puedes poner la K atrás, ¿ya? O también tal vez puede ir, ¿eh? Es un análisis complejo el caso de los validadores. Pero mientras tanto, ¿ya? Vamos a aprender sin validadores, o en algunos casos vamos a explicar cuándo se utilizan validadores, ¿ya? Entonces, estimados amigos, por favor, a completar cada uno de estas cuestiones. Aquí nos dice, traduce el quechua con zapa, pero en modo negativo. Ese hombre no es barbón. Por ejemplo, chay, jarika, mana. Y pongo aquí, sunja, zapa, chu. Ya está. Dos recursos. Negación en modo negativo, estimados amigos. ¿Cómo sería? Utilizando lo siguiente. Modo negativo. Mana, que aquí está, más el chu. Este vendría a ser el modo negativo. Y siempre para todos, ¿eh? Hay que tener en cuenta que el modo negativo siempre va a ir acompañado de mana y el chu. Chejareja, mana, sun zapacho. Y puedo utilizar el validador. Aquí está un validador. Chejareja, manam. Puedo utilizar un validador. Sunka, zapacho. ¿Ya? Suele ir de esta manera las expresiones. Así que hay que tener en cuenta. Muy bien, estimados amigos, aquí tenemos más ejemplos, ¿ya? Tenemos que avanzar un poquito más porque necesitamos terminar estos sufijos lo más antes posible para empezar a entrar a nuestros textos, diferentes textos que tenemos, ¿ya? Diminutivo. Este diminutivo sí es, pues, un poco más fácil de explicar, ¿eh? Tú le aumentas cha, pero en este caso, estimados amigos, ¿ya? Nos dice, se utiliza, por ejemplo, para expresar pequeñez, es el primer caso. Para expresar pequeñez de algo. Atocha, zorrito. Aljocha, ¿ya? ¿Qué es aljocha? Perrito. Añascha, zorrinito. Guarmicha, mujercita. Pero también en el quechua este mismo indica afecto. Rolicha, jamos. Juancha, y meinangashenki. O sea, en este caso ya indica afecto hacia una persona. ¿Ya? Juancha, ¿ya? Pero va a depender mucho de cómo lo digo. Porque si yo lo digo, Juancha Arapopo, me estaría insultando, oye, Juancito, ¿te das cuenta? Pero cuando yo digo, Juancha, Jamuy, Juancito, ven, esa es la diferencia. Va a tener que ver mucho para darle sentido en este caso. Si es de pequeñez o de afecto o cariño, va a tener que ver mucho la entonación. Juancha, Wasita Jamunki, por ejemplo, dice. Tamaño. ¿Cómo sería? Tamaño, aljocha, perrito, wasicha, casita. Y en el caso de cariño afecto sería mamacha, mamita.
Guaguacha, ¿qué es? Hijito, puedes utilizar, ¿ya? Entonces va a depender mucho de cómo usted quiere utilizar esto. ¿En qué circunstancias, qué situación vas a utilizar? Por eso te doy dos opciones. Si deseas de tamaño, puedes hablar. Si deseas de cariño o afecto, también puedes hablar. ¿Ya? Aljucha, perrito. ¿Ya? Por ejemplo, Uripichak, Anjari, la palomita, brilla. Ya está. Anjari. Maquicheita, churamuy. Maquicheita, churamuy. Dame una manita. Maquicheiquita, podemos decir, ¿eh? Maquicheiquita, churamuy. ¿Ya? Dame una manita. ¿Ya? Ancha munasca mamachay, mi muy querida mamita. Cuando empiezas a expresar una oración o una poesía. Waujecheja pukullasqa, mi hermanito jugó. O sea, si te das cuenta, estimados amigos, no solo es diminutivo, sino es afectivo. Expresar sentimiento, cariño, emoción a una persona. Ejercicios. Aquí tienes mi casita es bonita. Wasicheja, monaichan. Ese perrito juega. Chay alcochaja, puklian. Podemos utilizar. ¿Ya? Aquí está. Ese perrito juega. ¿Cómo puedo decir ese perrito juega? Chay, perrito. Aljucha. Juega. Puklian. Eso es aljucha, puklian. ¿Puedes utilizar validador? Puedes utilizar. Por ejemplo, ¿cómo puedo utilizar un validador aquí? Chay aljuchaja, puklian mi. ¿Ya? Entonces podemos utilizar. Ahora, ojo, estimados amigos. Cuando utilizamos validador, si el K va primero como validador, ¿ya? No puede ir aquí atrás otra vez. ¿Ya? Entonces, más adelante vamos a entrar a los validadores. Vamos a entrar, no se preocupen. Ya es un tema aparte que vamos a conocer porque estamos empezando recién algunos sufijos. Forma negativa, ese niñito no corre. Vamos completando hasta la página 15, 16. Y nos quedamos en la página 16 por el día de hoy. ¿Entendido, amigos? Así que creo que nos quedamos en la página 16 de nuestro libro, que viene a ser el quechua. ¿Ya? Sureño número 5. Profesor, quiero comprar libro. No me contesta usted. Quiero pagar del libro. No puedo. No hay cuenta. No sé si me Escríbeme puede al enviar. WhatsApp, ¿ya? Que a veces me escriben bastantes y se me va. ¿Ya? Ya, profesor, Y gracias. estimados amigos, ¿alguna pregunta, duda hasta aquí? Maestro Rolly, ¿va usted a subir al Drive este texto, por favor? Gracias. Sí, voy a subir. Denme un momento. A lo mucho va a amanecer con el libro ya. ¿Ya? Gracias, maestro. Para corregir la última partecita, porque imagínense, mira, no es una parte, no es poquito, son 113 páginas este libro, ¿ya? Casi como el primer libro. Tenemos aquí 115 páginas. Entonces es amplio, chicos. Por eso estamos corriendo. Hoy hemos avanzado 15 páginas. De semana siguiente vamos a avanzar a 50, porque a la siguiente semana tenemos que entrar a lo que es escritura de lleno, ¿ya? Ya pues, estimados amigos, con esto, esta noche nos quedamos. Espero que hayan aprendido un poquito más. Los que aún les falta el libro, escríbanme. Y recuerden que nuestro curso de quechua va a culminar el día 10. Y hacerles recordar también que si es posible, vamos a programar algunas clases extra, tal vez otros días más, porque nuestro temario es amplio, estimados amigos. Ya no es poquito. Entonces, la idea, saben que desde nuestra institución estamos ya en ese plan de formalizar, es que se lleven un buen material, se lleven un buen recuerdo y que aprendan mucho. Ya, estimados, ya tenemos en pantalla nuestros números y conmigo nos vemos el día miércoles a la misma hora, aquí por nuestra cuenta de TikTok, por Facebook, por Meet. Y les recuerdo, por favor, ingresen antes de las 8:10. ¿Ya?
Ya, estimados, nos vemos. Tupananchis kama. Ya, chachi, kusa. Kusa Ya, chachi, tupananchis kama. Tupananchis kama, Alin tupananchis. kusa, ya, chachi. Alin kama. Cama, profesor. Chachi. Pana-